La liberación de un condenado a prisión tras ser hallado inocente puede generar una mezcla de emociones que van desde la alegría y la gratitud hasta el enojo y la frustración por el tiempo perdido por un crimen que no cometió. Hoy en el canal te mostramos las reacciones de las personas que fueron señaladas como criminales que realmente eran inocentes. Después de años en prisión son absueltos de sus cargos recobrando su apreciada libertad. Pero antes, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Número 1. John Bond. Un hombre afroamericano que fue condenado injustamente por un asesinato cometido en 1991, cuando tenía 14 años. Louis Scarcella fue el detective que llevó a John a prisión tras emitir pruebas gracias a una denuncia anónima y algunas pruebas fraudulentas de haber matado a un agente penitenciario. Bond pasó más de 16 años en prisión y casi 2 en libertad condicional antes de ser exonerado en 2018. En 2013 salieron a la luz pruebas de una amplia mala conducta del detective Scarcella, lo que llevaría al juez Simpson a anular la condena de Bond y ordenar de nuevo un juicio en noviembre de 2016, señalando que la evidencia podría haber sido manipulada en contra de John. En 2018, la fiscalía desestimó los cargos contra Bond y fue exonerado. John Bond, antes de salir de la sala, tuvo un momento emotivo con la jueza y luego presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York y el detective Scarcella. Número 2. Ricky Jackson. Era un adolescente de Cleveland en 1975 cuando fue condenado a muerte por el supuesto asesinato de un empresario. Más tarde, la condena se transformó en cadena perpetua por cuestiones constitucionales. Rick estuvo a 2 meses de su fecha de ejecución cuando se le redujo su condena. El testigo que lo inculpó, que en aquel entonces tenía 12 años, admitió que había mentido en su declaración. Fue exonerado y salió en libertad en 2014, tras cumplir 39 años de prisión. Un tribunal de Estados Unidos ordenó una indemnización de más de $1 millón para un hombre condenado injustamente por asesinato, que pasó casi 40 años en prisión. Número 3. Christine Blasey Lovato. Christine Lovato tenía solo 18 años cuando fue acusada del asesinato en 2001 de Darren Bailey, un hombre sin hogar en Las Vegas. Fue juzgada 2 veces por el crimen y siempre mantuvo su inocencia. El 19 de diciembre de 2017, la jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Stephanie Milley, después de una audiencia de 5 días, se determinó que los abogados defensores de Lovato violaron su derecho constitucional a una representación legal efectiva, al no llamar a expertos en patología y entomología sobre el momento de la muerte de la víctima, lo que habría respaldado su sólida coartada. Lovato cumplió casi 16 años de prisión y el 29 de diciembre de 2017, el tribunal desestimó todos los cargos contra Christine, ordenando su liberación. Número 4. Luis Vargas. Vargas fue condenado a 55 años a cadena perpetua por 3 violaciones que no cometió. Durante la lectura de su sentencia en 1999, Luis exclamó: "Me preocupa que el individuo que realmente cometió estos delitos podría realmente estar violando y matando a alguien por ahí". El hombre hispano pasó 16 años en prisión y durante ese tiempo se descubrió el verdadero violador, quien tenía un tatuaje parecido al de Luis. Gracias al proyecto Inocencia de California, Luis Vargas fue exonerado de todos los cargos y puesto en libertad, otorgándole una indemnización de $800,000. Vargas no podía creerlo, y su madre, que se encontraba en la sala, rompió en llanto de ver de nuevo a su hijo libre. Número 5. Daniel Villegas. Villegas fue acusado de asesinar a 2 personas en 1993, en el marco de una pelea entre pandillas, apoyado por los falsos testimonios de un primo y un supuesto amigo. Sin embargo, estos delatores, después de 19 años, decidieron confesar que los detectives los amenazaron si no inculpaban a Villegas. Al final, aunque tarde, se hizo justicia con Daniel. Tras 19 años en prisión y ser condenado a cadena perpetua, un jurado declaró en 2018 que este hombre era inocente de todo delito, regresando a ser un ciudadano libre.
La reacción de Daniel fue emotiva, se desplomó de la alegría. Número 6. David Ranta. David fue condenado a 37 años de prisión en 1991 después de haber sido declarado culpable de la muerte de un judío ortodoxo en el robo de su casa en febrero de 1990. David fue acusado erróneamente y enviado a prisión con base en los trabajos de investigación llenos de fallas del detective Scarcella. La oficina del fiscal de Brooklyn explicó que una investigación interna había descubierto una prueba que no había sido examinada durante el juicio, la cual permitió determinar la inocencia de Ranta. Tras 22 años en prisión, David Ranta fue exonerado de los cargos y puesto en libertad. Finalmente, David pudo abrazar a su familia e inclusive agradeció a todos en el tribunal y se despidió de ellos. El Estado le otorgó $2 millones de indemnización. Número 7. Kevin Strickland. Kevin tenía solo 18 años de edad en 1979 cuando se le condenó a prisión. Se le acusaba de haber matado a 3 personas. Fue sentenciado a cadena perpetua y tratado como un criminal. Sin embargo, era inocente. Tuvieron que pasar 43 años para que las autoridades se dieran cuenta de que Strickland había sido víctima de las propias autoridades que imparten justicia en Estados Unidos. En 2020, la Fiscalía de los Estados Unidos volvió a revisar su caso, ya que otros 2 hombres se declararon culpables de los crímenes y señalaron que Strickland no tenía nada que ver en los homicidios. De esta manera obtuvo su libertad en diciembre de 2021, luego de 43 años de permanecer preso. Ahora Kevin Strickland aprecia cada momento de libertad. Número 8. Debra Milke. Debra pasó 22 años en el corredor de la muerte, condenada por conspirar junto a otros 2 hombres para matar a su hijo, presuntamente con el fin de cobrar un seguro. El detective Saldate mencionó que Scott, uno de los hombres involucrados en el asesinato, le había dicho que Debra estaba implicada en el complot para matar a su propio hijo. Tras varias apelaciones, se descubrió que los testimonios de los hombres involucrados habían sido manipulados por el detective Saldate. En 2013, tras más de 22 años en prisión, un tribunal de apelaciones revocó la condena de Debra y fue puesta en libertad bajo fianza. El tribunal dijo que no podrá ser juzgada de nuevo. El Estado apeló la decisión de la Corte y finalmente todos los cargos contra Milke fueron desestimados. Número 9. Richard Jones. Jones se convirtió en el centro de la investigación después de que un testigo escogiera su imagen de una base de datos de la policía, 3 meses después de un robo donde hubo un homicidio contra una mujer. Richard fue declarado culpable y condenado a 19 años de cárcel. En 2015, el Proyecto de Inocencia del Medio Oeste, tras una investigación, encontró al verdadero culpable, el cual tenía un parecido increíble con Richard. Jones había sido condenado en base a declaraciones de testigos oculares y no había pruebas físicas de ADN o huellas dactilares que lo implicaran en el crimen. En 2017, este hombre fue puesto en libertad tras pasar casi 2 décadas entre rejas, luego de que la justicia rectificara ante un escandaloso error de confundirlo con otro hombre de un impresionante parecido físico. Número 10. Nancy Smith. Nancy era una conductora de bus escolar cuando fue acusada y condenada falsamente por violación y otros delitos con su esposo en 1994. Varios tutores argumentaron que ella no cometió el horrible crimen. Por otra parte, había una tutora que aseguraba que habían agredido a su hija. En un juicio mediático y testimonios confusos por parte de los niños, condujeron a una condena errónea de 25 años de cárcel para Nancy y su esposo. Nancy presentó una medida en 2008 para abordar que su sentencia era un error. El juez James Borgie del Tribunal de Condado de Lorain abordó la petición de Nancy y decidió durante una audiencia que la sentencia estaba incompleta, lo que llevó a la anulación de las 2 condenas el 25 de junio de 2009, afirmando que no había pruebas suficientes para ambas condenas. Nancy no podía creerlo y rompió en llanto de la emoción. La opinión más importante es la tuya. Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo.
Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima entrega!